Hermano, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios nuevamente por este privilegio de estar exponiendo su palabra en este día que Dios nos ha puesto como el día en el que los santos, los redimidos por la sangre de Cristo, deben de reunirse, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Les voy a pedir por favor que se pongan en pie, hermanos, y ahí desde su lugar lean en silencio la lectura que hoy vamos a tener como base para el mensaje. Esta se encuentra en Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Voy a leerlo. Por respeto a la palabra de Dios, estamos en pie. Dice el Evangelio según San Juan: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a orar. Dios bueno, tú que vives para siempre, te damos gracias porque en tu misericordia inescrutable y tu decreto que no entendemos, Señor, nunca entenderemos, tú has separado pueblo y lo salvaste por los méritos de Cristo. Hoy, Señor, queremos recordar estos eventos que marcan la historia y recordar nuestra fe única y verdadera. Fe que llega al corazón del hombre. Ayúdame, Señor, para exponer tu palabra y que tú, Señor, tu Hijo amado, Cristo Jesús, y el Espíritu Santo sean glorificados. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. El cristianismo es la religión de la vida. El cristiano, hermano, el verdadero cristiano, no conmemora la muerte. No habla de una muerte en sentido religioso. Y espero que se pregunte, ¿qué quiero decir con el sentido religioso? Hay una característica, hermano, primordial de nuestra cultura mexicana. Se nos enseña en las escuelas, en todos los niveles, hermanos, de la escuela, que uno de los distintivos de la vida y de la religiosidad de nuestra cultura mexicana es y recae en cierta medida en el culto a la muerte. Y de ahí han surgido falsas prácticas religiosas como la Santa Muerte, pero al mismo tiempo, hermanos, celebraciones como el Día de los Muertos. Si usted, hermano, recuerda en su infancia o si estudia acerca de las religiones antes de Colón, las precolombinas, usted va a identificar que en cada de una de estas
culturas, grandes culturas principalmente, como la azteca, la maya, la inca, tenían una práctica continua de sacrificios humanos, un culto a la muerte. Y cuando hablamos de la muerte, hermanos, dentro del ámbito pagano, dentro de las filosofías muertas que ha producido el ser humano, hablamos de una religión sin salida, de una filosofía sin esperanza, de una religión, hermanos, que proclama la muerte. Es eso, una religión muerta. Y si comparamos las religiones que podamos conocer desde ese punto de vista de religiosidad o de religiones, hermanos, solamente el cristianismo proclama la vida. Hablar o decir, hermanos, que nuestros seres queridos o uno en lo personal, que después de que yo muera voy a reencarnar en algo o voy a resucitar en cierta cosa o en cierto animal, hermanos. Quiero decirle que eso es una pobreza de mentalidad, de pensamiento. Hay un pastor que dice, esa es una porquería de pensamiento. Y al pensar, hermanos, que el cristiano o la persona que piensa que va a pasar eso, es afirmar nuevamente nuestra condición, que estamos en muerte. La iglesia de Roma, en Roma, comenzó a convertirse en una religión de muerte. A muchos hermanos los llevaban de la mano a orarle a santos muertos, a orarle a ángeles que no existían, a dar misa por los muertos, a hablarle o rezarle a vírgenes que nunca han resucitado. Es una religión de muerte. Pero la Reforma protestante, hermanos, confrontó todas esas falsas enseñanzas y afirmó la vida en Cristo Jesús. Ahora, cuando las prácticas religiosas, hermanos, pierden esa vitalidad que da la vida en Cristo, esas prácticas religiosas se convierten en eso, prácticas, tradiciones, prácticas muertas. Dentro de la liturgia o de la doctrina se le llama ortodoxia muerta. Pero ante eso apareció el Señor Jesucristo. La religión en Israel, hermanos, quiero que se sitúe ahora en el tiempo de Israel, tiempo del ministerio de Cristo, se había convertido en una ortodoxia muerta. No era alternativa para el pueblo, no había esperanza para los caídos, no había una esperanza para los enfermos, no había esperanza para los pecadores, y por lo tanto se convirtió en una religión muerta. Y aquí, hermanos, podemos ver un fenómeno que nosotros siempre perdemos de vista, que le perdemos el rastro. Pero hay culturas, hermanos, hay costumbres de toda índole que van a marcar la cultura del hombre. La religión en Israel se había dividido en sectas. La religión en Israel se había dividido en sectas. Y había una en particular, tomando el contexto de lo que estamos hablando el día de hoy, los saduceos. Los saduceos, hermanos, habían negado la existencia de los ángeles, pero aún más,
habían negado la resurrección. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 12. Búsquelo ahí en su hogar, Marcos capítulo 12. Estos saduceos, hermanos, que afirmaban la muerte porque no creían en la resurrección, se burlaban entonces de la vida. Se burlaban de aquel que puede resucitar a los muertos. Pero ante ellos y confrontando estaba Cristo, estaba Jesús. Marcos 12, 27, mire lo que les dijo Jesús afirmando la vida. Les dijo, no erréis, no se equivoquen. Cristo dijo que ignoraban las Escrituras. Cristo les dijo que ignoraban el poder de Dios. Y sin entrar en mucho diálogo, nuestro Señor Jesucristo, en esta conversación que tuvo con los saduceos, Jesús le dijo, el Dios que nosotros servimos no es un Dios de muertos, sino de vivos. Marcos 12, 27. La religión en Israel se había convertido en una ortodoxia muerta, en secta. Pero todos sabemos, hermanos, que Cristo en todo tiempo afirmó la vida. Pero Cristo también habló de la muerte. Pero las veces que habló de la muerte, hermanos, era cuando se rechazaba la vida. La vida que estaba en Cristo y que está el día de hoy y que va a estar el día de mañana en Cristo. La cultura o ambiente, hermanos, que existía en el pueblo de Israel era un ambiente de muerte, era un ambiente de mortandad religiosa. No sé si tuvo oportunidad de ver en estos días las películas que se conmemoran por la situación de la Semana Santa, cómo salían los religiosos, sus vestidos negros, y los veían y el pueblo se asustaba. Tenían miedo, hermanos, le tenían miedo a los líderes religiosos, le tenían miedo a lo que enseñaban, a la mortandad, a la muerte en la vida. Un ambiente total de desesperanza. Eso era la religión. Eso era la vida del pueblo de Israel. El pueblo estaba lleno de sus supersticiones. El pueblo afirmaba la muerte, negaban la resurrección. Y el pueblo judío, hermanos, estaba en una total desesperanza. Un día aparece Jesús y empezó a hablar del reino de los cielos, como lo menciona Mateo. Aunque otros evangelios lo mencionan como el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios, pero habla de lo mismo, hermano. Pero Cristo hablaba de entrar al cielo vivos. Hablaba de entrar vivos al reino de Dios. Cristo hablaba del triunfo del reino de Dios sobre las tinieblas, el triunfo de la salud sobre enfermedad, el triunfo de la vida sobre la muerte. Y la gente empezó a escuchar a Jesús, porque la gente tenía hambre de la vida, tenía hambre por la verdad, tenía hambre por la vida fructífera en la religión. Estaban hartos de la religión muerta, estaban hartos de la desesperanza, estaban hartos de la sequedad y empezaron a escuchar al Maestro, a Cristo. Hay un detalle, hermano, importante que tenemos que hablar. Cuando usted habla de la vida que nos da Dios
en medio de un mundo de pecado. Cuando usted habla de la vida que nos regala Dios, quiero decirle, hermanos, que como cristiano esa vida va a ser retada, va a ser humillada. La vida que nos dispensa Dios va a ser perseguida. Y Jesucristo, hermanos, no solamente afirmaba la vida, sino también a sus seguidores afirmaba el valor que usted y yo debemos de tener para arrebatar esa vida. Debemos de tener valor. Nuestro Señor Jesucristo empezó a hablar de su muerte. Y aquí vino el primer problema en la mente de los discípulos. El primer contrasentido, el primer contraflujo, el primer cortocircuito, hermano. Porque los discípulos esperaban un rey, pero un rey a su manera, en su pensamiento. Y veían que el que hablaba de la vida, escuchaban el que dice que va a dar la vida, está hablando de que va a morir. Y eso no les pareció a los judíos o no lo entendieron. Ellos habían creado, hermanos, en su mente el castillo de ese rey que esperaban. Ellos esperaban que el Mesías no moriría, que iba a reinar para siempre de manera terrenal. Por lo tanto, el contrasentido de aquel que podía calmar los vientos, de aquel que calmaba el mar, de aquel que podía sanar a los leprosos, de aquel que podía dar la vida al muerto, de aquel que podía dar la vista a los ciegos, de aquel que aquellos hombres enemigos de Cristo decían que ningún hombre había hablado como él. Los discípulos entraron en su mente con un cortocircuito que hable de que va a morir. Ante esto, hermanos, los discípulos y las mujeres que acompañaban a Jesús durante su ministerio entraron en negación. Y Jesús volvía a hablar de la muerte, pero inmediatamente ellos cerraban sus oídos. Porque cuando Cristo hablaba de su muerte, lo acompañaba con un discurso de vida. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo podía hacer esto, un discurso de vida? Porque siempre que Cristo hablaba de su muerte, hablaba de que al tercer día resucitaría. Pero como ellos cerraban sus oídos y sus corazones a la palabra de Dios en Jesucristo, no escuchaban la segunda parte. Y no hay cosa, hermanos, más terrible para un creyente el día de hoy, cerrar los oídos a la palabra de Dios. Que por el pensamiento creado en su mente, usted y yo cerremos nuestros oídos a la palabra de Dios. Por sus complejos, por mis complejos, usted cierre sus oídos a la palabra de Dios. Que por sus conclusiones o sus ideas preconcebidas sin ninguna base, usted cierre sus oídos a la palabra de Dios. Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, era y es la palabra encarnada. Cuando Cristo hablaba, era palabra de Dios. Y no estamos hablando, y no lo estoy comparando, pero no estamos hablando de un apóstol, aunque Cristo era apóstol. No estoy hablando de un profeta, aunque Cristo fue un profeta. Estamos hablando, hermanos, de que Cristo era y es la palabra de Dios encarnada.
no salía error de la boca de Cristo, no salía mentira de su boca. Al contrario, Cristo nos da a beber, hermanos, del agua viva, como escuchamos hoy en la mañana en una de nuestras hermanas. Cristo nos lleva a tomar de los valles verdes, hermanos. Cuando nos dice que pasemos por esa puerta, ¿qué encontraremos? Valles verdes que nos van a alimentar. Era todo el tiempo hablar de la vida, del discurso de la vida. Pero nosotros, hermanos, siempre cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios. Y es casi seguro, y es muy posible, hermanos, que seamos más abiertos en nuestro espíritu, en nuestro ser, que abramos nuestros oídos a nuestros jefes, a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros esposos, pero cuestionamos y nos resistimos a escuchar la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, hermano, todo aquel que ame a padre, todo aquel que ame a madre, todo aquel que ame a hermano más que a mí, no es digno de mí. Y decía, feliz o bienaventurado es aquel que no encuentra tropiezo en mí. Y esto es muy importante, hermanos, por lo siguiente. Si Cristo es la vida en el sentido pleno de esa palabra, si Cristo, hermanos, usted lo tiene como el sentido pleno de esa palabra, quiero que vea que no hay, hermano, no hay vida cuando el cristiano está fuera de la iglesia. Si en verdad, hermanos, Cristo es la plenitud completa de su vida, hermano, no podemos alejarnos de su iglesia. Lo que es el sentido de la vida, y el sentido de la vida es que tu destino, mi destino, está resuelto por la obra de Cristo. Y a esa desesperanza, a ese futuro incierto, ha llegado Jesús, a la vida tuya y a la vida mía. Hermanos, no hay ningún solo registro bíblico que nos indique o que nos haga sospechar, que nos haga ver o que nos muestre que los discípulos y todos los que le acompañaban, entre ellos las mujeres, que ellos estaban esperando ese milagro que Cristo les habló. No hay en la Biblia. Cuando fueron las mujeres de mañana, fueron a perfumar el cuerpo. Ellos, hermanos, y ellas estaban cerrados a la vida. Juan 21, vamos a ver la lectura que acabamos de leer. Fíjense lo que dice Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El día de hoy hemos escuchado varias versiones de esta parte, de Lucas, de Marcos y de Juan. Pero Juan hace un pequeño resumen de esto, muy rápido. Lo dice muy rápido de lo que ocurrió en ese momento. En la mañana escuchábamos mensaje de nuestra hermana Graciela y tomó como base Marcos 16. Y ahí Marcos nos dice que María Magdalena no iba sola. Juan aquí dice que ella iba sola.
Y no que la Biblia se contradiga, hermano. Precisamente porque eran varios, en este caso apóstoles, cada quien da su versión de lo que vieron. Pero no se dice. Pero la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Entonces, Marcos nos dice que María Magdalena no iba sola, iba con 3 mujeres, con otras mujeres. Pero que se iban cuestionando, hermano. ¿Qué se preguntaban? ¿Quién nos quitará la piedra? Gracias a Dios porque tenemos la palabra ya cerrada, el canon cerrado y no se le agrega más. Y tenemos la oportunidad de estudiarla para saber qué pasó en ese tiempo. Pero mire qué difícil, hermano, qué cosa difícil de comprender. Mi introducción era esa. Después de que Cristo, hermanos, tantas veces anunció su muerte, pero también su resurrección, los apóstoles y las mujeres estaban hundidos en la cultura de Israel, en la cultura de la mortandad, en la cultura de la desesperanza. No escuchaban al Mesías. Y cuando usted y yo no escuchamos al Maestro, hermano, nos hundimos en esa desesperanza, nos hundimos en la muerte, cuando no creemos en la palabra de Dios, cuando cerramos nuestros oídos a la amonestación bíblica, nos hundimos en la muerte. Dice Juan en el versículo 1 que María Magdalena vio la piedra removida. Y bueno, hermanos, ¿no es eso lo que teníamos que esperar o no es eso lo que Cristo les habló? Pero ellos no esperaban eso. ¿Qué esperaban las mujeres? Ver el cuerpo inerte de nuestro Señor para ser conforme a la cultura, hermanos, de la muerte de los judíos. ¿Qué era qué? Perfumar el cuerpo. Eso es lo que esperaban ver. Versículo 2. María Magdalena corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el que está escribiendo este evangelio. María Magdalena les dice, escuche bien, hermanos, lo que dice María Magdalena. Sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. ¿Qué nos habla esto, hermanos? De lo ciego, de lo cerrado, de los discípulos. Estaban hundidos en la desesperanza, estaban hundidos en el ambiente cultural de Israel, hermanos. Y quiero decirle, hermano, con dolor, que qué terrible es cuando en el recinto de los vivos, la iglesia que Cristo ha comprado, hay muertos. Aquí estaba María Magdalena, muerta. Pero lo terrible, hermano, de esto es lo siguiente. Si usted recuerda la lectura de hoy en la mañana en Marcos, el Evangelio de Marcos dice en el versículo, capítulo 16, versículo del 5 al 6, fíjese lo que dice. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron, está hablando en plural. ¿Quiénes? María Magdalena, María, madre de Jacob, y Salomé. 3 personas. Dice que vieron a un joven sentado a la derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno. Él fue crucificado, ha resucitado, no está aquí.
mira el lugar donde le pusieron. Marcos, hermanos, dice que un ángel se les había aparecido, que ya se les había aparecido. Y les dijo a María Magdalena, a la madre de Jacobo y a Salomé, que no estaba ahí, que había resucitado. Y no hay cosa, hermanos, más terrible que la incredulidad. La incredulidad que te lleva a la muerte cuando no le crees a Dios. Y quiero decirte, hermano, cuando no le crees a Dios, vas rumbo a la muerte. Cuando no le crees a Dios es como saber que estás muerto y al no creer en Dios reafirmas tu muerte. María Magdalena va con Simón Pedro y aquí Juan nos da un dato muy curioso. Aparentemente Simón Pedro, hermanos, unos días antes que había negado a Jesús, ¿se acuerda? Que lo negó 3 veces. A pesar de haber negado a Jesús, mantenía un liderazgo entre los discípulos y entre los seguidores de Cristo. Y aparentemente también nos da un dato que era Simón Pedro el hombre de mayor edad. Y va María Magdalena hacia él y le dice, se robaron el cuerpo del maestro. Versículo 3 nos dice que salieron Pedro y el otro discípulo, que era Juan, y Juan era más fuerte, más joven, y dice la Biblia que salieron al sepulcro corriendo. Al mismo tiempo, salieron corriendo. Pero como aparentemente, hermanos, Pedro era más viejo que Juan, pues Juan le llevó la delantera y llegó primero. Pero yo me preguntaba, ¿por qué corrieron al sepulcro? Si esperaban ver el cuerpo de Cristo muerto, ¿qué iban a hacer? Ya no había más remedio. Ya ellos no podían hacer nada. Pero algo les recordó las palabras del maestro. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Un fenómeno muy importante en la mentalidad de Juan y Pedro. Los dos corrían, llega primero Juan y nos dice lo que hizo ahí en el versículo 5. Juan, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. ¿Tuvo miedo, hermanos, el discípulo amado? Se asomó allí y dijo, no entro, no voy a entrar. Corrió tanto, hermanos, que le ganó a Pedro, llega a la tumba, ve algo, ve los lienzos y no entra. Hermanos, ¿tuvo miedo a la muerte Juan? Hermano, ¿usted tiene miedo a la muerte? Si es así, si el cristiano tiene miedo a la muerte, hermano, es una señal de que usted tiene que confirmar si ya encontró la vida. Y no estoy hablando de tenerle miedo a cómo morir. Yo en lo personal, hay 2 maneras que le pido a Dios y a nadie le deseo este tipo de muerte, porque para mí pienso que es mucho dolor, sufrimiento y desesperación. La muerte por quemadura y la muerte por ahogamiento. No digo que no tengamos miedo a la forma en cómo vayamos a morir, pero no tenerle miedo a la muerte, de qué va a pasar después de que muera. ¿Quién desea morir quemado, hermanos? ¿Quién desea morir ahogado? Yo creo que nadie. Pero lo que sí, como decía una de las estrofas de
del himno, algún día vamos a morir, un día Dios nos va a llamar, no sabemos de qué forma, pero le tiene miedo a la muerte, no sabiendo qué va a pasar después de su muerte. Debe de pensar bien su situación. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Aquí habla con lo que cubrieron el cuerpo de nuestro Señor. El 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, no revuelto con los lienzos, hermano, sino enrollado o perfectamente acomodados en un lugar aparte. Pedro miraba la escena y yo me imagino que al ver eso, su corazón, hermano, empezó a latir fuertemente. Cuando yo estudiaba esto, créame que el corazón igual. Pero imagínense Pedro al estar ahí. Porque se había dado cuenta, hermanos, que algo había pasado. Algo que ellos no habían querido escuchar estaba sucediendo. El sudario correctamente doblado, hermano, lo atribuyen, créanme que estuve buscando qué simbolizaba, pero eso simboliza, hermanos, el regreso de Cristo. Según la cultura judía, cuando una persona era invitado a un hogar a pasar algunos días, después de que comía, enrollaba correctamente sus servilletas y la ponía a un lado. Esta simbología señalaba, hermanos, que su estancia fue grata en ese lugar y que regresaría nuevamente. Eso es lo que simbolizaba en ese tiempo. Pedro y Juan, hermanos, recordaron lo que Cristo había anunciado. Cristo anunció su muerte, Cristo anunció su resurrección y Cristo anunció su regreso. El mismo apóstol Juan, hermanos, escribió eso. Juan 14 del 1 al 3, y que lo leímos también en la mañana. Dice lo que escribió Juan. Dice nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el versículo 8: entonces entró también el otro discípulo, Juan. Y es muy importante, hermano, tiene algo clave. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué? Y creyó, hermanos. ¿Qué les dice esto? No creían en las palabras de Cristo. Corrían juntos Pedro y Juan, pero ¿qué estarían pensando? ¿Realmente lo que les dijo Jesucristo? ¿Estarían pensando, ya resucitó el Señor? Este Jesús que nos hablaba de la vida, este Jesús que levantaba muertos ante nosotros, ¿habrá vencido la muerte? Ahí estaba Pedro y Juan, hermanos, viendo y creyendo lo que Cristo había dicho. Mientras tanto, hermanos, María Magdalena
comunicaba la noticia de que se habían robado el cuerpo del Señor. Pero allí en la tumba estaban Pedro y Juan, afirmando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba Pedro y Juan, hermanos, por fin quitándose de su mente ese concepto cultural del judío de mortandad y afirmando la vida. Ahí estaba Pedro y Juan creyendo por fin en Jesús. Mira el versículo 9, hermanos. Pues aún no habían entendido la Escritura. ¿Qué se tenía por Escritura en ese tiempo? No es lo que tenemos ahorita. Aún no habían entendido la Escritura, hermanos, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y aquí podemos encontrar un problema. Si vamos al Antiguo Testamento, ¿qué es lo que tenían? Igual no todos los libros proféticos tampoco, pero era el Antiguo Testamento. Hermanos, no va a encontrar un versículo así de claro que nos diga que va a resucitar al tercer día. Si lo encuentra, me dice. Pero las Escrituras en el Antiguo Testamento, hermanos, teníamos, por ejemplo, los Salmos que hablaban de esto. Salmo 16:10. El Salmo 16:10 afirmaba lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En los Salmos, hermanos, se afirmaba la vida. Pedro y Juan veían ante sus ojos el cumplimiento de la Escritura, pues aún no habían entendido la Escritura. Estaban frente a la tumba y ellos no entendían la Escritura, porque no querían entender la Escritura. Querían afirmar la muerte, querían afirmar lo decadente, lo que se acaba, pero Cristo siempre habló, hermanos, de un reino eterno y de una vida eterna. Allí, cuando ambos creyeron, hermanos, Juan y Pedro, en el versículo 10, nos dice que volvieron a los suyos. ¿Y quiénes eran los suyos? Pedro y Juan van a desbaratar el pensamiento de María Magdalena. Allí ellos, hermanos, iban a afirmar el mensaje de vida. Ellos iban a enseñar lo que Cristo anunció. ¿Y qué es lo que Cristo anunció, hermanos? Que era necesario que el Cristo padeciera y al tercer día resucitara, venciera la muerte. Pero en ese momento lo acababan de entender. Hoy, hermanos, en esta madrugada, en Roma, el Papa proclamando la resurrección de Cristo. En Jerusalén, gente que va a la tumba vacía, porque la tienen identificada, que es la tumba de Cristo. Miles, hermanos, miles literalmente en las iglesias de Estados Unidos y en varios continentes, abriendo sus puertas a las 6 de la mañana para afirmar que Cristo ha vencido la muerte. En Rusia, hermanos, donde los enemigos de Dios decían que Dios había muerto, hoy se afirma la vida en Cristo. En África, en Oceanía, en Australia, es más, hermanos, en los países islámicos se proclama que Cristo ha vencido la muerte. Porque Cristo es la vida, hermanos. Y si tú no conoces a Cristo,
déjame decirte que no tienes la vida. Hay una afirmación bíblica, hermanos. Una afirmación bíblica que el cristiano, y que tenemos que decirlo a los que no lo conocen, para que llegue a la vida, para que llegue a la verdad de la vida. Esa afirmación bíblica es que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, en que afirmamos, Señor, con todo el pueblo que has redimido alrededor del mundo, que tú venciste la muerte. Ayúdanos, Señor, a afirmar la vida y creer en tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.